ausencia de Gerard Valentín, estamos con Emilio cuando quieras. Bueno, Gerard, buenas noches. Me parecía después de varias semanas, ¿qué sensaciones has tenido en el terreno del juego? Ah, bueno, la verdad es que tenía ganas de volver. Sí que es verdad que cuando vuelves de una lesión al final, al principio cuesta. Se me han notado los primeros minutos, sobre todo una vez entrado, sí que iba un poco desubicado, cansado, pero luego conforme iba avanzando el partido me encontré algo mejor. Sí, Emilio, un momentito. Ahora. Sí, decíamos que el equipo Gerard venía de una derrota dura en el Alcorcón. Bueno, ¿habéis recuperado sensaciones e imagen con este empate ante Noviembre? Sí, yo creo que al final el equipo ha hecho un partido bastante disputado, se ha podido ver, al final era un buen rival, se ha visto que venía por los 3 puntos y el equipo ha estado sólido y ha sabido amarrar ese punto, sin visto que ya no hemos podido ganar en el primer tramo y la verdad es que yo saco conclusiones positivas de este empate. Sí, Sara. Hola, Gerard, muy buenas noches. Tú que has estado desde fuera en el partido del Alcorcón, hoy te ha tocado jugar. ¿Qué crees que ha cambiado el equipo de la semana pasada a esta? Bueno, al final son partidos, cada partido es un mundo y cada rival es diferente. Al final en Alcorcón estuvimos menos acertados. Ellos se les notó esa ansia que necesitaban los puntos y nos pasaron por encima. Hoy ha sido un partido mucho más disputado, mucho más trabado, diría yo. Y yo creo que el empate es justo. Si lo leo por mi parte, no sé si os puede preocupar un poquito quizás el no distanciaros, no conseguir dejar más atrás a los rivales directos. Bueno, como yo siempre digo, nos quedan muchísimas jornadas y ya sabemos que ganamos 4 partidos y todo parece que es bajada y pierdes 4 y de golpe ves el final de clasificación en un momento. Así que poco a poco. Muy bien, gracias. Gracias.